Lo prometido es deuda. Y la reseña de este libro la vengo prometiendo desde que inicié el canal prácticamente. Pero aquí estamos. No saben las ganas que tenía de iniciar nuevamente el viaje a Poniente. Y como tal vez notaron por los últimos videos que he lanzado, estoy tratando de entrar de lleno en este universo. Y bueno, en realidad de muchos universos. Pero volviendo al tema, esta saga es tan famosa que prácticamente no necesita presentación. Y sí, estoy reciclando la introducción de otro video. La saga Canción de Hielo y Fuego es una historia de fantasía oscura conformada por 5 libros principales, 2 libros que podrían considerarse precuelas, una enciclopedia de su universo y muchos cómics. Y claro, también hay que incluir sus famosísimas series. Con esto queda en evidencia el fenómeno mundial que ha causado durante los últimos tiempos. Pero claro, como todo buen producto, su origen viene de los libros. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como bien saben, yo soy Nico Reader, quien siempre está dispuesto a darles las mejores recomendaciones del mundo literario, tanto de la ciencia ficción como de la fantasía oscura. Y en esta ocasión voy a reseñar el primer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, escrito, como muchos saben, por el maestro George R.R. Martin. Sé que muchos de ustedes conocen esta historia perfectamente, tal vez porque leyeron los libros con anterioridad, o porque vieron la serie, o porque simplemente es tan popular que ya es parte de la cultura general. Pero aún así, vamos a desarrollar este tema pensando en aquellos que no conocen la historia o nunca leyeron el libro. Porque créanme, aunque la serie, por lo menos en su primera temporada, hizo un buen trabajo adaptando el material original, también hizo bastantes cambios. Pero también tengo que aclarar algo. No voy a hablar de todos los cambios que hay entre la serie y los libros. Eso lo quiero dejar para otro video. Así que me centraré netamente en el aspecto literario, en los personajes y por qué ustedes deberían darle una oportunidad a la historia, independientemente si ya vieron la serie o no. Perdón si soy autorreferente de nuevo, pero les recomiendo ver el video que hice sobre la saga Canción de Hielo y Fuego, ya que con eso comprenderán las bases generales del trabajo del maestro Martin. Pero volviendo a este libro, como dije, es una historia de fantasía oscura, o sea, estamos ante un mundo donde la magia existe, pero no de la forma agradable o bonita que usualmente se ve en sagas como El Señor de los Anillos. Este es un universo que combina todo eso con un mundo oscuro y cruel. Los personajes no son héroes legendarios. Todos tienen sus puntos buenos y malos, cuya moralidad siempre está definida por las circunstancias de su vida. Y en este mundo en particular no predominan los escenarios fantásticos y majestuosos. Sí, hay castillos y fortalezas, pero todo tiene un toque muy realista. Tanto así que las similitudes con nuestro mundo son palpables. Y esto es entendible considerando que el maestro Martin se basó en nuestra historia medieval para desarrollar su universo. Debido a todo lo anteriormente mencionado, esta saga no destaca principalmente por incluir luchas épicas entre héroes legendarios con criaturas sobrenaturales o una fuerza malvada a la que hay que derrotar. Por lo menos, todavía no. Al ser una historia más realista que fantástica, un aspecto que va a predominar desde siempre es la política. Desde el primer momento, el autor deja claro que Poniente se rige por un gobierno feudal muy clásico, en el que las alianzas con las diferentes casas, que también conforman estos 7 reinos, son vitales para mantener el continente unido. Pero algunas veces estas alianzas se rompen dando lugar a batallas y guerras. Así que no se preocupen, este libro también incluye buenos momentos bélicos muy al estilo fantasía medieval. Y hablando de eso, el eje central de este cisma político tiene lugar gracias a los conflictos entre las casas más importantes del libro, las cuales serán las grandes protagonistas de este primer libro y obviamente también los personajes que la conforman. El libro nos introduce que hace poco más de 15 años el reino era gobernado por la poderosa dinastía Targaryen, una familia con años de antigüedad que logró conquistar Poniente gracias a su dominio de los dragones. Pero luego de ciertos sucesos bélicos, los dragones se extinguieron, provocando que el gran poder de los Targaryen desapareciera. Y décadas después, se desarrolla una terrible rebelión en la cual su último rey, Aerys II Targaryen, también llamado el Rey Loco, es asesinado. Y junto con él,
su dinastía cayó. Ahora, 15 años después, en los tiempos en los que comienza este libro, un nuevo rey gobierna Poniente, Robert Baratheon, el primero en su nombre. La casa Baratheon es en este punto la más importante del continente y la cual rige, por así decirlo, la trama y el destino de las otras casas y los otros personajes, en especial de las otras dos casas más importantes en este punto. Primero hay que mencionar a la casa Lannister, una de las más ricas e influyentes de todo el reino. Su importancia radica en la unión matrimonial entre el rey Robert y Cersei Lannister. Luego le sigue la casa Stark, los legendarios Guardianes del Norte. Adquieren una gran importancia en la historia cuando el rey en persona le solicita a Ned Stark, su antiguo amigo y el actual patriarca de la casa, que lo acompañe a la corte y le sirva como mano del rey, o sea, que sea su segundo al mando y su confidente más importante. Esa es a grandes rasgos la trama política principal del libro, pero claro, el libro no es solamente política y tampoco se limita a introducir personajes al estilo de grandes señores o reyes. Su punto fuerte también radica en la fantasía, por lo que de forma paulatina se nos irán introduciendo conceptos o sucesos que no encajan con el realismo político. Lo más común es la existencia de dragones, pero también están los otros. Un aspecto fundamental del trabajo del maestro Martin es mostrar los muchos puntos de vista de diferentes personajes para así poder tener una visión general de la trama y también de este universo. Por eso, aunque al principio la historia se limita a mostrar lo típico en cuanto a intrigas políticas y cómo se desarrolla de forma lógica, poco a poco irá transformándose en otra cosa gracias a los personajes y sus vivencias. Y al ser un mundo tan grande, el autor no se limita a tener 3 o 4 personajes como narradores, de hecho tendremos bastantes. Y las historias de la mayoría de ellos convergen entre sí, por lo que sus múltiples puntos de vista serán cruciales para entender la trama en su totalidad. Ahora iré nombrando quiénes son y cuál es su importancia en la historia en el orden en que son introducidos en el libro. Y también voy a mencionar spoilers específicos de la historia. Espero que no les moleste. Primero tenemos a Brandon Stark, el cuarto hijo legítimo de Lord Eddard Stark, y Catelyn Tully. Al iniciar la historia es un niño de 7 años muy enérgico y querido por todos en Invernalia. Al igual que todos sus hermanos, también tiene un lobo guargo, el cual llama Verano. Su perspectiva en la historia de cierta forma es la imagen de la inocencia y la niñez, la cual puede terminar muy rápido en este mundo cruel. Bran, sin querer, presencia un acto depravado entre la reina y su hermano gemelo Jaime, y ya creo que saben a qué me refiero. Pero ellos, lejos de asumir su culpa o intentar engañar al chico, tratan de matarlo provocando que caiga desde una torre. El chico sobrevive, pero lamentablemente queda tullido de por vida. Pero, contrario a lo que parezca, este no es el fin de su vida, sino el principio. Desde entonces la vida de Bran estará definida por sueños extraños y visiones de eventos pasados y futuros con un extraño punto en común: un cuervo de 3 ojos. Más allá de este punto, la historia de Bran no tiene gran relevancia, pero sí se siente como una gran promesa de que algo mucho más grande le depara al chico. Luego viene Catelyn Tully, la esposa de Eddard, señora de Invernalia y madre de casi todos sus hijos, incluyendo a Bran. Catelyn representa el otro lado de la política, desde la perspectiva materna, si se puede llamar de alguna forma. En el principio del libro se le muestra como una mujer ejemplar, con un gran orgullo, que ama y comprende perfectamente a su esposo pese a las circunstancias. Sin embargo, sus acciones casi siempre están motivadas por su corazón o sus impulsos sentimentales, dejando de lado la sabiduría que usualmente ostenta poseer. Eso ocasiona graves consecuencias a sus seres queridos y casi sin querer comienza a provocar serias trifulcas en el reino que eventualmente serán el eje central de la trama. Daenerys Targaryen es tal vez la personaje más famosa de toda esta saga, la legendaria Madre de Dragones. Pero antes de eso, era una niña de 13 años un tanto reservada y dominada por su hermano, quien la utiliza como moneda de cambio para obtener un poderoso ejército. Su historia representa la vulnerabilidad de una niña que tiene un enorme legado a sus espaldas y del cual poco a poco comienza a formar parte. Sin embargo,
Su punto de vista es desgraciadamente el más desconectado de todos, ya que la chica se encuentra a un continente de distancia de los demás personajes. Pero eso también representa una ventaja, ya que es ella quien nos cuenta lo grande que es este mundo, así como también la realidad actual de la poderosa dinastía Targaryen. Y claro, su verdadera importancia o relevancia se revela al final del libro. Hay un personaje cuyo punto de vista predomina como protagonista en comparación a los demás. Ese es Eddard Stark, también apodado Ned, señor de Invernalia y protector del norte. Como tal, es quien tiene la misión de representar los mejores valores de su casa ancestral. A través de sus ojos veremos lo que implica ser un líder político y luego un segundo al mando de todo un reino. Ned es un personaje del cual nos encariñamos rápidamente, ya que representa de manera impecable los mejores valores que un noble caballero debe tener, entre ellos el honor y la piedad. Sin embargo, estas estupendas cualidades son algo que no calzan en el mundo de Poniente, donde la compasión y la honradez usualmente son vistas como debilidades e incluso algo estúpido dependiendo de la situación. Es en este mundo al que Ned debe enfrentarse día a día desde que decide aceptar el puesto de mano del rey. Y poco a poco veremos lo que significa jugar a este Juego de Tronos. Otro personaje que goza de favoritismo y fama de parte de los fans es Jon Snow. En el inicio de su historia, el joven apenas tiene 14 años y desde ya su estatus queda claro gracias a la anterior narración de Catelyn. El chico es un bastardo de Ned, lo que significa que técnicamente no forma parte del linaje Stark. No a los ojos legales, por así decirlo. El ser un bastardo le cierra prácticamente todas las puertas que cualquier hijo legítimo de una gran casa puede obtener. No puede ostentar a ser un sucesor de su padre, no puede representar a su familia y tampoco puede tomar su lugar como uno de ellos. Por eso, la historia de Jon es una constante búsqueda para encontrar su lugar en este mundo, un lugar al que pertenecer. Y su búsqueda lo lleva a uno de los lugares más emblemáticos de este universo, el Muro y la Guardia de la Noche. Aún así, algo que comparte con sus hermanos es contar con un lobo guargo blanco a su lado, llamado Fantasma, el cual, al igual que él, pareciera no formar parte de su propia camada. Otro miembro valioso de la familia Stark es la pequeña Arya Stark, la hija menor de Ned y Catelyn. Si en algún momento pensaban que en estos libros todas las mujeres serían damas o princesas delicadas y refinadas, con un profundo sentimentalismo romántico, entonces Arya es la prueba de que estaban muy equivocados. Ella es la antítesis de la dama en peligro, una representación casi perfecta de la niña que no quiere seguir la corriente establecida por el mundo en el que nació y prefiere forjar su propio camino. Arya no es una dama como cualquiera. Desde el principio se le compara con un animal salvaje, y de hecho están casi en lo cierto. Es una chica con alma de guerrera y bastante indomable, pero también representa muy bien los valores de su familia. A través de sus ojos veremos el otro lado de la inocencia infantil y cómo ésta es despojada poco a poco debido a la crueldad de este mundo, algo similar a lo que le ocurre a su hermano Bran. Y sí, también tiene su propia loba guargo llamada Nymeria, por lo menos durante un tiempo. Uno de los personajes más complicados e interesantes de todo este libro es Tyrion Lannister, el llamado enano de Roca Casterly y hermano menor de la reina Cersei. Como bien dice su nombre, nació con un trastorno de crecimiento, por lo que su vida ha estado plagada de situaciones complicadas e incluso crueles debido a su apariencia. Sin embargo, cuando conocemos al personaje nos queda claro que no es alguien que lamenta su situación o se victimice. Todo lo contrario, acepta su realidad en este mundo y se dispone a aprovechar sus habilidades con el fin de ser alguien útil para su familia. Gracias a eso, es uno de los personajes más inteligentes y astutos de todo el libro, pero también es alguien bastante cínico y un tanto cruel al hablar con los demás. Por eso es un personaje con profundos tonos grisáceos, cuya moralidad es ambigua. La historia de Tyrion es quizás la más cruel y triste de todas las demás. Por eso el libro se vuelve sumamente interesante cada vez que él gana protagonismo. Y finalmente tenemos a la hija mayor de Ned y Catelyn, Sansa Stark. Ella es todo lo contrario a su hermana menor Arya.
Es una dama prácticamente perfecta, refinada, educada y muy hermosa. Aunque apenas tiene 11 años, es todo lo que este mundo espera de una mujer ideal. Pero claro, eso no es un aspecto positivo. Sansa es una joven demasiado pura e ilusa que cree que las historias de los príncipes son reales. Por eso no es capaz de ver la realidad del mundo en el que vive hasta que ya es muy tarde. Sansa representa la inocencia y la ilusión. La joven insiste en aferrarse a las historias que desde niña le han contado, esperando que su príncipe azul llegue a rescatarla y también a su familia. Pero como dije, la cruel realidad de este mundo no tiene compasión por nadie, ni siquiera por una bella joven tan pura. Al principio de la historia cuesta creer que sea parte de los Stark, pero al igual que sus hermanos, también tiene o tenía una lobo huargo a su cuidado llamada Dama. Obviamente hay muchos otros personajes que estoy dejando de lado, los cuales no forman parte del grupo de los narradores, pero eso no les quita su importancia en el libro. Aunque lamentablemente lo que sepamos de ellos estará condicionado a sus encuentros con estos narradores, por lo que la realidad de sus acciones o sus motivaciones estarán condicionadas a la opinión que el narrador tenga de ellos. Los más relevantes son la ya mencionada reina Cersei Lannister y su hermano gemelo Jaime. Ambos son de cierta forma parte del eje central de la trama y los principales antagonistas de la familia Stark. Le siguen los miembros de la corte del rey y su grupo cercano, como el astuto y poco confiable Petyr Baelish, el enigmático y un tanto desconcertante Varys, y por supuesto, otro de los personajes más importantes de la familia Stark, el hijo mayor de Ned y Catelyn y heredero de Invernalia, Robb Stark. El chico es uno de esos personajes cuya importancia va aumentando conforme avanza la trama, para finalmente ser un personaje central cuyas acciones definan el destino de la historia. Y por el lado de Daenerys tenemos a su también mencionado hermano, Viserys Targaryen, quien pasa la primera mitad del libro intentando conseguir un ejército con el fin de marchar hacia Poniente y recuperar el trono que le corresponde por derecho. Es un personaje muy antagónico y desagradable, con una clara locura latente. Obviamente hay muchos otros personajes, pero por ahora los dejaré de lado ya que eventualmente tendrán su merecido protagonismo en los otros libros. Ahora quiero iniciar con mi opinión personal, en la cual también hablaré bastantes aspectos generales del libro en sí. En lo personal quise aprovechar el lanzamiento de una edición aniversario ilustrada para volver a leer el libro y hacer esta reseña, y creo que valió la pena. Hice una publicación sobre esta edición en mi Instagram que invito a que lo vean. Pero en general creo que no difiere mucho de las ediciones normales, y me refiero a la cantidad de hojas. Como notarán, es un libro muy extenso. La edición que mencioné tiene más de 900 páginas, pero créanme que se aprovechan al máximo. Pero volviendo a la historia en sí. Desde el principio les aclaro que es una excelente lectura. Independientemente si ustedes quieren leerlo después de ver la serie o no, estoy seguro de que los atrapará desde el primer párrafo. La mayoría de las tramas o diferentes narraciones no se sienten pesadas o de relleno. Prácticamente todas dejan en claro por qué son importantes para la historia y demuestran que no son simplemente algo secundario que puedes dejar de lado. El maestro Martin inicia mostrándonos cuál es la gran amenaza de toda la historia, con el fin de dar a entender que todos los caminos o todas las historias, que con el tiempo van a empezar a formarse, llegarán inevitablemente al norte. Es un gran recurso que atrapa de inmediato a los lectores. A pesar de su larga duración, es importante aclarar que es una historia muy introductoria. Este libro tiene como objetivo sentar las bases de los futuros conflictos y las historias de los personajes que por el momento sobreviven hasta el final. Así que no se asusten si se dan cuenta de que el autor nos está llenando de conocimiento sobre este universo, que incluye los diferentes reinos, las casas que lo conforman y los personajes que son miembros de estas casas. Por lo menos yo no sentí pesado el libro. Al contrario, se me hizo muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que es pura ficción. Pero el autor logra crear la ilusión de que todo puede ser perfectamente posible. Pero claro, todo esto termina cuando pasamos a los aspectos más fantásticos de la trama. Claro que por el momento, como dije, no esperen grandes cosas referentes al mundo mítico. El autor no puede permitirse presentar a criaturas demasiado fantásticas desde el primer momento.
necesita establecer las bases de este mundo para luego darle desarrollo. Y casi todas estas bases tienen su fuente en la política. Así que prepárense para un montón de intriga, alianzas, manipulaciones y traiciones típicas en este tipo de lecturas. Como ya les había adelantado en la sección de personajes, iremos pasando de una narración a otra para conocer los aspectos generales de la historia, de su universo y del personaje en cuestión. Y les agradará saber que todas estas narraciones son excelentes y muy interesantes. Mis momentos favoritos vienen de la mano de Jon Snow, mi personaje favorito, y Arya Stark. Por un lado, veremos la realidad de un joven despreciado desde su nacimiento que se enfrenta a una nueva realidad que es mucho más grande y terrible de lo que esperaba. Y por el otro, aprenderemos un poco más de la cruel realidad de Poniente a través de los ojos de Arya, quien comienza su historia como la hija de una noble y legendaria casa, para luego quedar prácticamente en la calle como consecuencia de una mala jugada política y una traición hacia su padre. Son momentos muy fuertes de leer y por los cuales no pude despegar los ojos del libro. Claro que las otras narraciones también son bastante entretenidas e interesantes, como fue en el caso de Tyrion e incluso de Daenerys, quien aunque se encuentra demasiado lejos de los otros personajes, logra que su historia sea muy enviciante, sobre todo cuando llegamos al final. Claro que en el caso de Ned tengo sentimientos encontrados con su narración. Adoro al personaje como cualquiera de los fanáticos y su historia es sumamente interesante, pero no puedo evitar sentir que su narración fue muy idiota. Me refiero obviamente a los errores que él comete y que lo llevan a su trágico final. Como lectores estamos lamentablemente impotentes ante el despliegue de estupidez de su parte. Se supone que es un hombre veterano en este mundo y también curtido en relación a la política, pero aún así realiza actos sumamente estúpidos y frustrantes. Sé que es un personaje de ficción, pero me supera y por mucho cuando un personaje es tan idiota. Y lamentablemente, Ned peca de ser iluso. Por eso duele tanto su caída, y también duele pensar en las graves consecuencias que esto acaería en sus hijos. Claro que hay otros personajes que según yo merecen mucho más nuestro desprecio en relación a sus actos en el libro. Sé lo que muchos pueden estar pensando. El personaje más odiado definitivamente tiene que ser Sansa, por lo menos al principio, y créanme que los entiendo. Pero eso puede estar condicionado a la percepción que ella nos dejó en la serie, ya que ahí es una personaje mucho más desagradable e incluso grosera que en el libro, porque, según ella, su vida se acabaría si no se puede casar con Joffrey. Pero en el libro no es tan así. Es una niña ilusa e ignorante. Pero, ¿cómo decirlo? No es tan estúpida. La mayoría debe recordar que era una niña de 11 años. Aún tenía mucho que aprender sobre este mundo en el que ahora se ve obligada a vivir, así que hay que ser un poco más empáticos. Y de hecho, hablando de personajes desagradables, la que según yo es la peor de todas es Catelyn Tully. Sí, Tully, porque para mí de Stark no tiene nada. Una vez más, la imagen de la personaje en la serie puede condicionar la opinión que tengamos de ella, pero en el libro la cosa es diferente. Aunque no lo crean, muchos de los peores sucesos de la historia son consecuencia de sus acciones. Y lo que es peor, casi todo es debido a sus prejuicios personales y su pésima forma de juzgar a los demás. Todo esto hizo, por ejemplo, que se apresurara a tomar como prisionero a Tyrion solo porque aparentaba ser un pequeño diablillo, lo que eventualmente derivó en el conflicto entre los Stark y los Lannister. Ella actuó sin autorización, y lo que es peor, más adelante se ve en la obligación de dejar ir a Tyrion, lo que debilitaba aún más la posición de los Stark cuando toman prisionero a Ned en Desembarco del Rey. Claro que muchos de esos errores pueden ser equivalentes a los que más tarde comete Ned, pero hay algo más. Para mí, el peor pecado que esta malvada mujer cometió fue tratar de forma despectiva y cruel al pobre Jon Snow desde que era un bebé, y solo por ser el aparente hijo bastardo de su esposo. Entiendo que cualquier mujer en su posición se sentiría herida, traicionada y por supuesto furiosa cuando su esposo llegue con el hijo de otra. Pero su odio debería ser hacia el esposo, no hacia el pobre bebé que no eligió nacer en esa situación.
El odio que Catelyn sentía por Jon era estúpido e injustificado. El chico nunca le dio razones para ser tratado de esa forma. Y obviamente toda esta hostilidad tuvo considerables consecuencias en la psique del pobre Jon mientras crecía. Ok, lo siento, necesitaba sacar eso de mi cabeza desde que leí el libro. No saben cómo odio a esa mujer. Ya para ir concluyendo, no puedo agregar más detalles de los que ya mencioné, sin entrar en spoilers demasiado específicos, con cosas que la serie de hecho tampoco agregó. Hay mucho más misticismo, fantasía y visiones proféticas que como lector podemos aprovechar para crear múltiples teorías, que de hecho la mayoría del fandom ya hizo. Así de interesante es esta obra. Y créanme que este primer libro cumple con creces el introducirnos a este increíble mundo. Pero claro, no todo es bueno. Ya les adelanté las edades de los personajes, los cuales son mucho más jóvenes de lo que nos dice la serie. Algunos de hecho recién están entrando en la adolescencia. Pues lo chocante son los sucesos fuertes que el libro desarrolla en su vida, sobre todo en el aspecto sexual. Es un poco raro ver cómo ciertos niños viven estas cosas. Entiendo por qué el autor lo hizo. Al basarse en nuestra historia, quiso adaptar todos los conceptos realistas posibles. Y en nuestra antigüedad era algo típico que las mujeres fueran desposadas cuando se volvían mujeres, si entienden a lo que me refiero. Pero eso no quita que sea algo fuerte de leer, así que espero que se hagan a la idea. Pero como lector estoy más que satisfecho. Es una lectura muy interesante, entretenida, inmersiva y que te deja con muchas ganas de seguir leyendo para saber aún más sobre este mundo y también de sus personajes. Por eso le doy la excelente nota de 8.5 de 10 estrellas. Le pondría más puntaje, pero como es una introducción hay varias cosas que fueron dejadas de lado, pero que estoy seguro serán respondidas en los siguientes libros. Y menos mal que por el momento aún tengo bastante que leer. No sé qué voy a hacer cuando llegue a la danza de dragones. Pero por ahora me despido. Gracias a todos los que por mucho tiempo pidieron esta reseña y esperaron con paciencia. Espero haber cumplido con sus expectativas. Ya saben cómo pueden ayudarme para que todo este trabajo valga la pena. Solo necesito su like y que se suscriban si no lo han hecho. Con eso estoy pagado. Y antes de que se me olvide, recuerden que próximamente voy a hacer un video hablando sobre las diferencias entre el libro y la serie. Así que espero que les guste. Se despide otra vez Nico Reader y recuerden, cuando juegas al Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay un punto medio.